El siguiente programa es un espacio contratado. Curiquingue TV no se responsabiliza por las versiones emitidas. El siguiente programa es de clasificación O. Opinión. Amigos y amigas, tenemos la grata participación de José Chusín, presidente nacional de la Federación de Trabajadores Municipales del Ecuador. Muchas gracias realmente por la oportunidad. Muy buenas noches. Le escuchamos detenidamente, por favor, José. Un excelente día a todos y a todas, a los trabajadores y a los sectores sociales en el Ecuador. Es un hecho evidente que en el Ecuador los diferentes sectores de maestros, campesinos, trabajadores, jubilados, la juventud, la niñez, sufren los impactos de manera directa en una crisis económica, política y social que hoy vive el Ecuador. Y eso es fruto del compromiso del gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional, con el país del norte, con Estados Unidos. Hay un retroceso brutal en materia laboral y en materia social. Nos referimos a esto porque el país conoce. Estos acuerdos se determinan vía decretos en el Ecuador, vía acuerdos ministeriales. Debe de recordar el Ecuador que inclusive el decreto de las empresas públicas, se planteó la ley de inteligencia aquí en el país. Entonces, se determina que con estas leyes está trabajando el gobierno ecuatoriano por un sector, que es el sector económico, garantizando el capital nacional e internacional. Conoce el país que acabó de publicar hace pocos meses la ley del COTAD, y hoy plantea la reducción vía decreto, ¿sí? La reducción de ministerios con el decreto 427. Todo esto significa la desatención a los sectores sociales. El referido al COTAD significa que no habrá atención, tercera edad, educación, deporte, recreación y sobre todo el tema del gasto corriente. Solo plantea el 30%. ¿Qué significa eso? Establecer nuevas modalidades de contratación, que son microempresas, trabajadores terciarizados, trabajadores bajo contratos eventuales y ocasionales. Esto es violentar un principio fundamental que lo establece derechos humanos, que lo establece la Constitución de la República, que es el derecho al trabajo. Similar con la reducción de los ministerios con decreto 427, significa que ahí se establece el despido masivo de trabajadores y trabajadoras, porque en la carta de intención determina la reducción del tamaño del Estado. Entonces, miren lo que acaban de establecer estos momentos, estos días, estableciendo estos famosos acuerdos, decretos, que contravienen en materia laboral y materia social en el país. ¿Qué más está sucediendo en el Ecuador? Es la desatención presupuestaria para la salud, para la educación. No hay respeto a la seguridad social y el respeto a su autonomía. El país conoce que ahora los pacientes de diálisis se mueren, ¿no es cierto?, en sus casas, se mueren en emergencia, otros se mueren al ingreso de los hospitales. Eso es una violación a un derecho humano, el derecho a la salud. Esto es lo que está haciendo el gobierno ecuatoriano con su gabinete, con sus ministros, y también es responsabilidad de la Asamblea Legislativa. Señores y señoras asambleístas, ustedes están puestos por el pueblo ecuatoriano para garantizar
la vida, la educación, el trabajo, y no como corroboran ustedes, alzando las manos y estableciendo los pagos del Fondo Monetario Internacional, deuda externa, en vez de atender la área social aquí en el país. Los embates que se han dado por parte de este régimen en contra de los cabildos, en contra de las prefecturas, ¿usted considera que hay una persecución política por parte de este régimen actual o no? Señalamos al país que no es de hoy. Han sido todos los gobiernos reaccionarios, los gobiernos autoritarios, e inclusive este gobierno del señor Noboa, ¿qué es lo que planteó? Que va a combatir la guerra interna, que va a combatir la inseguridad. Eso planteó, inclusive elevando el IVA del 12 al 14%. Y entonces señalamos nosotros, se determina que a elevar el tema del IVA, ¿dónde están esos dineros y esos recursos? Cuando ahora los trabajadores, los hijos de los trabajadores, cuando van a sus colegios, a las universidades, no tienen seguridad, porque somos víctimas de los asaltos, secuestros, vacunas en las diferentes provincias del país. Eso está a la vista de los ecuatorianos. Entonces señalamos nosotros dónde están esos recursos de la elevación del IVA aquí en el país. Miren, entonces no ha señalado y ha practicado. ¿Dónde están esos recursos? Perdón por la interrupción. ¿Dónde están los recursos provenientes del IVA? Le pregunto sobre esa es la pregunta José. que le hacemos Porque supuestamente el gobierno nacional dijo de que esa plata se iba a destinar para mitigar sobre todo la inseguridad ciudadana. ¿El gobierno nacional ha cumplido o no? No ha cumplido y el país conoce. No es la solución armar solamente a la policía, solamente al ejército. No, eso no es la solución en el tema del Ecuador para las vacunas, los secuestros, la desaparición de los hijos de los trabajadores. Que se en el Ecuador esperaría la implementación de una política en función del desarrollo del país, y el desarrollo del país significa generar cientos y miles de fuentes de empleo, garantizando el tema del derecho al salario, a la estabilidad. Cuando hablamos de un gobierno que es autoritario, un gobierno que representa al neoliberalismo, significa que no está interesado en defender la vida, atender la área social. Lo que está comprometido es con las grandes transnacionales y los grupos económicos de banqueros y empresarios, mientras continúa existiendo la desprotección a los diferentes sectores sociales aquí en el país. El gobierno nacional dice lo siguiente: no hay kushki, no hay plata, no hay dinero. Siempre ha sido el argumento de este régimen. ¿Es verdad o no? Miren, nosotros hemos señalado los compromisos que insistimos desde el Fondo Monetario Internacional. Cuando eleve el tema de la gasolina, ¿dónde están esos recursos? ¿Acaso no será para pagar deuda externa? Cuando eleve el tema de los impuestos para las familias ecuatorianas, sí, y cuando envían los dineros a paraísos fiscales, cuando se desata un antro de corrupción por el lavado de dólares, narcotráfico en el país. Miren, hay una descomposición por parte de la estructura y la superestructura en el Ecuador, ¿sí?
Y entonces, en medida de eso, hoy, ese impacto de crisis estamos pagando los trabajadores y los pueblos del Ecuador. Por eso es fundamental generar el tema de un debate de qué tipo de país hoy requerimos los ecuatorianos. Requerimos un país con trabajo, con salud, con recreación, con seguridad social, con vivienda. Y eso recuerda el pueblo ecuatoriano que hizo en campaña, pues recordarán que dijo el presidente Noboa que bajará la cuestión del costo de la gasolina, sí, bajará los impuestos, combatirá el tema de la inseguridad y el crimen organizado. Pero aquí en el Ecuador es a la orden del día el tema de los crímenes, los asesinatos, los secuestros de las vacunas. Y nos llaman a decir el nuevo Ecuador, nos llaman a decir el tema que requerimos vivir en paz. Sí amamos la paz, pero ¿cómo puede haber un país en paz cuando no hay empleo y se desate en las altas esferas el tema de la corrupción? El gobierno nacional dice que estamos frente a buenas y positivas cifras macroeconómicas, que ha bajado sobre todo el riesgo país. ¿Comemos con el riesgo país? Le pregunto, José. Lo que hemos señalado nosotros, ¿dónde es el problema que ha ganado el país? Ha ganado los grupos económicos, los Isaías, la cadena de aceite La Favorita, Pronaca, ¿sí? Los señores Quidelegas. Para ellos, o sea, está el tema, ¿no es cierto?, de la ganancia en la cuestión económica en el país. Ya a nivel de los trabajadores, conoce el país, alrededor de 10 años, congelados sueldos y salarios. Entonces ahí determinamos en los hechos de la vivencia, de las condiciones de los trabajadores y el pueblo ecuatoriano. ¿Será posible vivir en los momentos actuales frente al costo de la vida en el mercado, que la canasta básica familiar bordea los $850 en las principales ciudades del país, que son Quito, Guayaquil y Cuenca, con $850, mientras los salarios están en $561 para los del sector público? El salario básico unificado está en $482. Hay un déficit. Entonces miren cómo es que los trabajadores estamos sobreviviendo aquí, continuamos congelados, y esa es una responsabilidad del gobierno nacional, del Ministerio del Trabajo. Pues hemos dicho la incapacidad en el tema laboral, en el tema de los salarios desde el Ministerio del Trabajo. Hoy existe inclusive en las diferentes empresas el tema de congelamiento de salarios y acoso laboral. ¿Dónde es que se ha mejorado el tema de riesgo del país? ¿Dónde es que se ha mejorado el tema de la economía de los trabajadores? El salario en el Ecuador ha perdido capacidad adquisitiva, capacidad de compra. No hay circulante en el mercado. Esas son las condiciones que estamos viviendo la mayoría de trabajadores del sector público, del sector privado. No hay una política desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista salarial aquí en el país. Deben subir en forma ostensible, en forma paulatina, sobre todo los sueldos y salarios en el Ecuador. Solamente de esta manera habría una recuperación económica en el Ecuador. Es decir, a través del consumo, José. ¿Esto entiende el gobierno nacional o no? Adicionalmente, le pregunto. Ningún gobierno ha entendido la situación económica, salarial de los trabajadores públicos y privados.
¿Por qué? ¿A qué se debe este fenómeno acaecido? Miren, porque siempre han trabajado con las ambiciones los sectores empresariales, sobre la base de vivir ellos en la opulencia, en los privilegios, explotando a cientos y miles de trabajadores, quienes generamos el tema de la riqueza, quienes generamos plusvalía, vivimos en las condiciones precarias con los salarios. Y hemos señalado a nivel del país y hemos presentado propuestas técnicas en el tema del costo de la vida. El salario determina la Constitución, que debe cubrir el salario, las necesidades elementales del trabajador y su familia. ¿Qué debe de cubrir el salario en el Ecuador? Salud, vivienda, medicina, recreación y vestuario. La pregunta al país es que con $561 podremos cubrir estos aspectos de la vida familiar en el país. Evidentemente que no. Le hemos señalado entonces propuestas técnicas que debe establecerse desde el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios en el país, de los alzamanos incapaces de la Asamblea Legislativa, desde la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. ¿A qué están dedicados? A tapar Progen, a tapar la corrupción en el país, en vez de dedicarse a establecer políticas en función del desarrollo del país, en el tema del campo, en el tema del sector privado, del sector público, en el tema de la seguridad social, que va en el tema, ¿no es cierto?, de una crisis desatada, pero no por irresponsabilidad de los aportantes, asegurados y jubilados, una responsabilidad del gobierno nacional que siempre ha sido la caja chica. Autoridades, respeten el tema de la autonomía porque los dueños somos los aportantes. Ese es el Ecuador lo que nos está dejando el tema del gobierno nacional. Por eso hacemos nosotros un llamado a la unidad para enfrentar inclusive con la habilidad, con la capacidad, la experiencia que tenemos para gobernar los gobiernos autónomos descentralizados, sean municipios, sean prefecturas, sean juntas parroquiales, los trabajadores quienes generamos la riqueza, tenemos que darnos ese destino de bienestar. Los gremios productivos arguyen, esgrimen, argumentan lo siguiente: no hay empleo porque hay una rigidez laboral en el país. ¿Es verdad o no? Sobre todo, le pregunto, José, no podemos proporcionar el pleno empleo. No podemos suministrar el pleno empleo. Dicen ciertos dirigentes que forman parte de las distintas cámaras de producción en el Ecuador, porque adolecemos de un código laboral rígido. ¿Qué te parece esto, José? Debe recordar el Ecuador y a nivel internacional una fecha emblemática histórica, cuando los trabajadores eran sobreexplotados en las diferentes fábricas de Estados Unidos, el 1 de mayo de 1886, cuando eran siempre los justificativos en el tema de la quiebra de empresas, porque se garantizan el tema de los derechos sociales. Y hasta ahora siguen enriqueciéndose del esfuerzo de los trabajadores en las diferentes empresas del mundo. Eso es lo que no reconocen los empresarios, porque en ese momento vivían en el tema de sin estabilidad, sin las 8 horas de trabajo, sin vacaciones, sin seguridad social. Entonces la ambición de los grupos económicos es retornar un siglo y medio al pasado de sobreexplotación, negando las 8 horas de trabajo, negando las vacaciones, ¿sí?, negando horas suplementarias, extraordinarias y nocturnas
para que se les quede a ellos la mayoría de ganancias. Ese es el tema de la ofensiva que hacen en contra de la libertad de organización internacional. Pues nosotros acogemos, garantizamos de acuerdo a la Constitución los convenios internacionales sobre la vida y las condiciones de trabajo. Más bien quieren arrasar con los derechos alcanzados, y sí lo han determinado en niveles, porque ha habido inclusive una intromisión de acuerdos ministeriales, como es el 082, el 019, la intromisión del ejercicio a libertad de organización, a la libertad de contracción colectiva. El trabajo aquí los empresarios de la nación es proteger y negar la contratación colectiva y la libertad, ¿no es cierto?, de negociación. Esto es criminal para los trabajadores, quien hemos alcanzado mediante, ¿no es cierto?, propuesta, acción y movilización, inclusive derramamiento de sangre. Pero aquí nos encontramos nosotros, sí, para junto a los trabajadores continuar defendiendo estos derechos alcanzados. El gobierno nacional está en contra del sindicalismo, José. Es un hecho evidente. Por eso hemos señalado nosotros, con la ley de integridad de inteligencia, con la ley de integridad de inteligencia, ¿qué es lo que hace? ¿Y qué es lo que anuncian ahora? La persecución y la intromisión a la organización sindical, sean comités de empresa, sean sindicatos, sean centrales sindicales, sean asociaciones, para que hoy los empresarios y el gobierno nacional tengan la libertad. Por eso ahora el exministro de Trabajo aplaudí y decía que pone atención al tema de los procesos de vistos buenos en el Ecuador. Claro, nosotros le hemos dicho, el ejercicio de los derechos en procesos de motivación para los vistos buenos, pero ellos no quieren determinar, sino mandar sin los debidos procesos, sin el tema de que se lleve a los comités obreros patronales, porque aquí en la justicia debe determinarse que aquí hay sentencias por parte de las autoridades correspondientes, no por el patrono que arbitrariamente y legalmente quiere despedir a los trabajadores, como es con la ley de integridad pública, violentando el derecho humano, el derecho al trabajo, que despidió, sí, a trabajadores, a profesionales, y hoy la salud se encuentra sin profesionales para la atención de especialidades. ¿Qué otros derechos laborales han sido transgredidos, conculcados, violentados por parte del gobierno nacional, José? Nuevos trabajadores en las municipalidades, en las prefecturas. Caso de Quito. Existen trabajadores bajo esta modalidad de nuevas modalidades de precarización laboral. Trabajadores eventuales en obra pública. 6 meses, 1 año, nuevamente les contratan y a los 2 años les dicen hasta aquí llegó su contrato. Eso es una violación a un derecho. Miren, artículo 33 del derecho al trabajo. Pero cuando les despiden los trabajadores, les han negado el tema en adelante, la estabilidad laboral. Y lo que es más delito en el Ecuador es que con estas modalidades les niegan el derecho universal, el derecho a la jubilación. Miren lo que están negando en el Ecuador. Esto es una violación a los convenios internacionales. Perdón por la interrupción. Les votan a los trabajadores respectivos para no pagar la jubilación patronal. Así es. La jubilación patronal y los incentivos al cumplir 30, 60 años de edad, 30, ¿no es cierto?, en el tema de los procesos de jubilación.
e inclusive en las empresas privadas, les votan al cumplir 18, 19 años, porque no quieren cumplir el tema de la jubilación patronal, ni pagar los incentivos. Entonces, miren, en esto desprotegen porque al cumplir las edades para la jubilación patronal y la jubilación normal, son despedidos cientos de miles de trabajadores, y adicional solo les tienen bajo estas modalidades en el tema de 2, 3 años y a la calle. Y entonces son modalidades de precarización laboral y estos términos en nivel del país que se inventan en el tema de los famosos proyectos en el servicio público. Miren cómo niegan. Por eso hacemos un llamado a los nuevos trabajadores. El trabajo no es mendicidad, el trabajo no es un regalo, el trabajo es un derecho universal y constitucional, pero este trabajo tiene que estar garantizado de acuerdo a las normas nacionales e internacionales. Hay que respetar los derechos de los trabajadores. Hay que contratarlos, sobre todo, con mejores condiciones. Solamente de esta manera el país saldrá adelante, José. Es un hecho evidente que nosotros hemos dicho. Dejarles un mensaje a los trabajadores públicos y privados. Necesitamos elevar el nivel de organización y unidad. Durante los procesos productivos, jamás nos han regalado a los trabajadores y trabajadoras nada. Ha sido fruto de la acción, de la movilización. Y nosotros hemos señalado en el tema de presentar inclusive proyectos anticrisis, pero ningún gobierno nos ha escuchado. Por eso la necesidad que cuando los trabajadores y el pueblo ecuatoriano no somos escuchados, tenemos que ejercer el artículo 98, el derecho a la resistencia para mejorar la calidad de vida, la calidad organizativa. Eso es lo que requerimos en los momentos actuales. Fortalecer el tema de la unidad de todos los sectores en el país para hacer respetar nuestros derechos y alcanzar nuevos derechos que nos asisten. Ciertos gremios de trabajadores responden al gobierno nacional, obedecen las consignas de este régimen actual. José, te pregunto sobre todo. Tendrán que responder a los trabajadores en un momento determinado, como es la famosa CUT, la Central Unitaria de Trabajadores del país, donde inclusive dirigentes están fugados del país. Por ejemplo, nombres, le conmino, le solicito nombres, por favor, José. Bueno, es delicado, pero yo le señalo uno, el señor Richard Espinosa. Sí, abiertamente, y conoce el país, ¿ya? Porque responde, y responde a los intereses de los gobiernos, y la CUT sigue respondiendo al tema de los intereses de los gobiernos. Pero así como hay dirigentes que representan un sector que responde a los intereses de los empresarios, también habemos centrales sindicales con posición de clase que representamos los intereses de los trabajadores. Y allá ha existido el tema de la movilización en las plazas y calles del país, ¿sí? Por eso les decimos, se darán más movilizaciones, los trabajadores, se darán más movilizaciones a lo largo y ancho del Ecuador por parte de los trabajadores. Es un hecho evidente. Para alcanzar derechos, siempre los trabajadores hemos estado movilizados. Por eso ahora los trabajadores y los sectores sociales estamos indignados. Por eso pedimos
Novoa fuera revocatoria inmediata ya. Por eso se ha planteado el tema del frente. El frente por la revocatoria de las diferentes organizaciones y centrales sindicales para establecer el recogimiento de firmas para que el señor Novoa se vaya a su casa y restituir derechos colectivos individuales aquí en el país. Este Consejo Nacional Electoral de bolsillo, que responde las consignas, los lineamientos, las órdenes de Carondelet, no dará paso a dicha revocatoria del mandato. Así de simple, José, creo yo, estoy convencido, salvo que haya una coacción, una presión social estupenda en el país. ¿Coincides conmigo o no? Adicionalmente, te pregunto. En la lucha de los trabajadores, todos los espacios son fundamentales. Vamos a recoger firmas para revocar al presidente de la República. Pero a la par va el tema de acciones unitarias, como son convenciones provinciales, convenciones nacionales y las movilizaciones. Va de la mano, como dice el pueblo ecuatoriano, de la mano, recoger firmas y la acción conjunta para establecer fuera Novoa, ¿sí? Pero con la pelea y la lucha en las calles. Muchas gracias realmente por la oportunidad, José. A ustedes, muy amables. Muchas gracias. Señora, seamos sinceras. ¿Su casa ya está pidiendo un cambio? Es hora de darle ese toque único que solo usted sabe elegir. En Dakota encontrarás todo para la decoración de tu hogar y tu cocina. Vajillas, tazas, hermosas carteras y elegantes relojes. Porque cada detalle habla de ti. Sorprende, decora y enamórate de tu espacio. Dakota, productos para el hogar, donde lo exclusivo tiene nombre. Sansur Importaciones. Calidad, confianza y las mejores marcas en un solo lugar. En Sansur Importaciones te ofrecemos una amplia variedad de productos de marcas reconocidas a nivel mundial, garantizando originalidad, durabilidad y estilo en cada compra. Productos 100% originales. Precios competitivos. Variedad que se adapta a tus necesidades. Atención personalizada. Ya sea que busques tecnología, accesorios o artículos exclusivos, en Sansur Importaciones encuentras lo mejor del mercado. Tu mejor elección en productos de marca. Sansur Importaciones, lo mejor del mundo, más cerca de ti.